vamos a dar inicio entonces con el doctor Andreu Comas. Quiero presentarlo nada más para quienes no lo conocen. Él es nuevo ahora en Twitter. Quienes no lo sigan, síganlo, porque es información muy importante la que proporciona. Él es médico cirujano, virólogo, epidemiólogo, es profesor e investigador en la Facultad de Medicina y del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que, sin más, Andreu, te cedo el micrófono, el foro es todo tuyo. Pues muchas gracias, Lorian. Para mí es un gusto, un honor, y bueno, estar con el doctor Macías, que desde alumno ya yo lo seguía en las reuniones de la Asociación Mexicana de Microbiología y de Infectología. Pues bueno, para mí es todo un gusto. Déjame presentar, y bueno, yo les voy a hablar pues de lo que me dedico, que es de la parte de virología y de la parte de epidemiología, y tratar de explicarles de la manera más sencilla qué ha pasado, qué está pasando, qué va a pasar, pero cómo las reglas del juego van a cambiar un poco ahorita con la variante Delta, que es la variante predominante. Entonces, ¿cómo va la pandemia? Esto es importante de recalcar, porque la pandemia ha venido a cambiarse a partir de abril de este año. Nosotros tuvimos un pico inicial. Este pico inicial se dio entre julio y agosto. Es un pico que se llegaron a tener pues, en un panorama de baja transmisión debido a condiciones climáticas. De ahí vino bajando, se logró estabilizar unas semanas, y hacia noviembre tuvimos ya un impacto muy grande, y ya en diciembre, enero y febrero el impacto de la pandemia en nuestro país, en casos, en hospitalizaciones, en defunciones, en saturación de hospitales, en consumo de medicamentos, fue muy grande. Y de ahí fue bajando, y cabe decir que a diferencia de los otros dos brotes, este brote inicia, esta tercera ola inicia de una manera bastante intermitente en junio, y empieza por el turismo. Esto es algo muy importante que hay que decir, porque México es uno de los pocos países, me parece que nada más son 8 países, que no piden la prueba de COVID para entrar a nuestro país. Entonces, al ser tan laxos, bueno, empezó esto por un lado por la península de Yucatán, por otro lado por la península de Baja California, por un lado la península de Yucatán, inicialmente por la variante Gamma. Primeramente, la primera vez que la detectaron fue en Brasil, en la península de Baja California por la Alfa, y de ahí el turismo fue lo que nos llevó a esta epidemia. Ahora, si ven el crecimiento, la velocidad de esta tercera ola es una velocidad muy grande. O sea, ¿qué quiere decir? Rápidamente estamos pasando, ¿sí? Grandes brincos en el número de casos, a una velocidad que nunca habíamos tenido. Claro, aquí vemos en rojo los casos oficiales de defunción, y esta es la primera de las 3 olas que llevamos, que no van de la mano la hospitalización, la mortalidad de los casos. Normalmente cuando nosotros tenemos epidemias como por ejemplo la de influenza, nosotros primero tenemos la ola de detección de casos, más o menos 2 semanas después la ola de hospitalizaciones, y más o menos después 2 semanas las muertes. Y en las primeras 2 olas no, prácticamente ocurrió al mismo tiempo. De hecho, hay estados que iniciaban primero las olas de muerte y luego las olas de casos por cuestiones de subregistro. Ya en esta tercera ola ya empezamos a ver desfasados los niveles. Esa es la incidencia semanal. ¿Qué quiere decir? Cada barrita es el número de casos nuevos para cada semana epidemiológica para todo el país por cada 100,000 habitantes. Y nosotros estamos, bueno, más o menos en esta gráfica. Mañana ya podremos tener la barra de la semana 29, pero la semana 28 fue la semana anterior. Y quiero que vean cómo esta semana es equiparable a lo que pasó a principios de diciembre del 2020. Y esto ha sido muy importante porque en la semana 26 de este año íbamos al mismo ritmo de la semana 26 del año pasado. Pero ya la semana 27 ya íbamos a ritmo de noviembre del año pasado. Es decir, avanzamos 4 meses
en la epidemia en solo una semana. Y ahorita ya nos encontramos a niveles de diciembre y enero del año pasado. Y apenas estamos en julio y quiero ser enfático que estamos a finales de julio con un panorama de baja transmisión. ¿Por qué digo que es un panorama que puede ser pues, de baja transmisión? Por condiciones climáticas. Para que la transmisión de los virus sea más eficiente, yo tengo que tener menor humedad relativa, menor temperatura, menor luz ultravioleta, ¿sí? O sea, menor radiación del sol, y eso me permite una transmisión más eficiente. Entonces, ahora tenemos una transmisión muy similar a la de diciembre, pero en una época de calor. Y este cambio en la transmisión, bueno, se debe por la variante Delta que ha llegado a nuestro país. En este ejercicio, en azul se ven los casos diarios que hubo durante el primer año de la epidemia. De hecho, para esta altura, que es donde está el cursor, nosotros ya podíamos ver, ya podíamos calcular rápidamente dónde iba a estar el pico y empezar la caída. Hoy por hoy, estos últimos días, el número de casos que tenemos comparados con el año pasado va entre 2.5 y 2.7 veces más. Y todavía no vemos, por lo menos a proyecciones a 15 días, que es lo que hacemos en el programa Virus Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis, que está patrocinado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y por la OPS. Nuestro sistema, digo, tiene mucha confiabilidad a 2 semanas, todavía 2 semanas no podemos ver el pico. Hace un año, a 2 semanas ya podíamos ver el pico. Entonces, esto sí es preocupante porque estamos en un panorama, repito, de calor, donde el crecimiento en el número de casos, donde esta semana hemos andado, pasamos de tener, digo, un mínimo de 14,000 a rebasar los 16,000 casos al día. Y cabe decir que el muestreo de todos estos datos es la punta del iceberg en México. México ha apostado malamente por un sistema centinela que nos permite solo ver la punta del iceberg. Trabajando con los doctores Raúl Rojas de la Universidad Libre de Berlín y Jorge Velasco, estamos de la Universidad de la UNAM en Juriquilla, estamos tratando de calcular precisamente su subregistro. Y de hecho, si utilizamos los datos de la Encuesta Nacional de Salud de Seroprevalencia del año pasado de COVID, cada caso que tengamos, nosotros lo tenemos que multiplicar por 25. Claro, este número tan grande, ¿sí? El 75% sabemos que son infecciones asintomáticas y un 25% son personas con síntomas. Pero el asintomático, por supuesto que participa en la transmisión. Entonces, si hoy nos reportan 16,400 casos, pues para darnos una idea más o menos a nivel nacional, ahorita lo queremos establecer es a nivel de estado por estado, por qué factor hay que multiplicar cada estado, es por 25, ¿sí? Este es un diagrama que, por ahí hubo un artículo de Lancet del año pasado que decía que, bueno, a nivel poblacional, si yo registro más de 100 casos diarios por millón de habitantes, me encuentro en un panorama de alta transmisión. ¿Y por qué son preocupantes los panoramas de alta transmisión? Que es esta línea roja para arriba. Porque si yo tengo un panorama de alta transmisión, entonces, uno, puedo llegar a saturación de hospitales, voy a ver mayor cantidad de muertes, voy a ver mayor cantidad de casos graves, voy a ver mayor cantidad de formas raras de la enfermedad, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Yo puedo llevar, como dije al principio de la frase, a un colapso de los sistemas de salud. De hecho, si vemos durante la primera ola, nunca llegamos a un panorama de alta transmisión. Y aún así se alcanzó el colapso del sistema de salud. Esto tuvo que ver más, en algunos estados, claro, y esto tuvo que ver más por cuestiones programáticas. Cabe decir que esta primera ola que nunca rebasamos el umbral teórico de los 100 casos por millón de habitantes, no fue un brote al mismo tiempo. Cada estado empezó a diferente momento. De hecho, hemos podido establecer 6 regiones del país y cada región del país se manejó a diferente momento. A diferencia de lo que fue noviembre, diciembre, enero y febrero del año pasado, que fue un brote prácticamente sincrónico en todo el país. Explotó al mismo tiempo. De hecho, se ve en esta parte, aquí como que estaba aguantando la carrerita y aquí explotó. Y aquí sí hubo un colapso, ya hay que decirlo como las palabras, de los sistemas de salud. Por eso es tan importante el video con el cual empezó esta presentación de la autovigilancia.
Después tuvimos un descenso rápidamente, y este descenso rápidamente se debe a una cosa y que se llama que se agotaron los susceptibles, ¿no? Imaginen que estamos preparando un chocomilk y de repente, si yo le pongo más chocomilk del que pueda, por más que yo le revuelva, yo ya no lo voy a disolver. Que esto fue lo que pasó aquí. Y claro, como llegó un momento en que se infectó la gran mayoría de los mexicanos, ya no hubo a quien infectar y fue disminuyendo el número de contagios. Ahora quiero contarles algo. En este periodo, la variante que llevó a cabo este contagio era una variante, no sabemos si mexicana, no sabemos si de Estados Unidos, técnicamente tienen dos nombres esas variantes, pero en verdad es solo una, que es la B11222 y la 519. Pareciera ser que es el mismo virus, por ahí de manera diferente le pusieron diferente clasificación, pero de manera interesante este brote sí se dio por esta variante que únicamente pegó en México. En Estados Unidos fue muy poquito los casos y no se llegó a dispersar a otras partes del mundo, por eso no llegó a ser una variante de interés. Cuando esta variante, la 519, ya había contagiado a muchos mexicanos, ¿sí? Calculamos hoy por hoy que más o menos 67 millones de mexicanos ya han tenido contacto con el virus, empezó a decaer más las condiciones climáticas. Pero repito, luego llegó el turismo, este turismo que nunca le pidieron una prueba de PCR, nos trajeron primero la variante, por un lado la variante alfa, por otro lado la variante gamma, y ahí empezó a generar brotes hasta que llegó la variante delta. Y actualmente ya nos encontramos en un panorama de alta transmisión. ¿Cuál es la otra noticia? En diciembre, cuando llegamos a este panorama de alta transmisión, era invierno y todo el país, digamos, se prendió al mismo tiempo. Actualmente es verano, hace calor y todavía no es un brote que esté en todo el país. Entonces, vean, tenemos un brote que todavía no está en todo el país, que sí está en las penínsulas de Baja California, todo lo que es el Mar de Cortés, todo el Golfo de México, el Caribe, ya pasó a Nuevo León, ya está iniciando en San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo y algunos estados como, bueno, ya lo que son toda la costa desde Colima hasta la costa de Oaxaca. Esta parte ya todo está prendida, claro, en diferentes magnitudes. Y a pesar de que no todo el país tiene ahorita un gran brote, vean el tamaño del problema que tenemos. Entonces, vean, esta transmisión diaria hoy está a niveles de enero del año pasado. O sea, si yo veo la incidencia semanal, está a niveles de diciembre del año pasado, principios de diciembre, pero la transmisión diaria ya está a principios de enero del año pasado. Y esto sí es una situación de alto riesgo. Aquí tenemos las proyecciones de la incidencia acumulada, es decir, el número de casos acumulados por cada 100,000 habitantes en México, y vean cómo andábamos ya logrando el control habrá durado casi, o sea, llegar casi al punto del control unas 3, 4 semanas, pero vemos ahora las proyecciones para incrementar el brote. Y esta escalada, vean, es muy importante. Si nosotros vemos la pendiente, la velocidad del ascenso de estos puntitos es muy similar a los de esta parte que fue el brote de diciembre. Y esto es las proyecciones de funciones. Ya nos habíamos estancado en las defunciones, afortunadamente, pero ya empieza a haber una ligera tendencia al incremento. Ahora, no esperamos a corto plazo que sea un incremento tan rápido ni tan grande como en las otras dos olas, pero sí esperamos un incremento a corto plazo. Entonces, algo muy importante es saber cómo ha ido la epidemia por grupos de edades, porque cada grupo de edad tiene características de movilidad, de cuadro clínico y de intervenciones en salud pública diferentes, ¿no? No es lo mismo el grupo de edad, que es el motor económico de nuestro país, del Producto Interno Bruto, el motor de la educación, ¿sí?, al grupo más vulnerable en cuanto a mortalidad, que se desplaza poco. Entonces, esto es bien importante, ¿sí? Y de ahí, bueno, vienen unas críticas. Esto es la incidencia semanal por grupos de edades. Y sí vemos que los grupos de 16 a 55 años, de hecho, hacia 55,
que comprenden el 53-54% de la población, es quien ha llevado la epidemia todo este tiempo, ¿sí? Pero aquí lo importante es que este es un grupo de alta movilidad y de baja mortalidad en comparación con los grupos que vemos aquí abajo. Entonces, son las personas que nos pueden esparcir la enfermedad en una comunidad y que aparte son muchos. De hecho, este nuevo pico que tenemos prácticamente está causado nada más por el grupo de 16 a 45 años. Digamos, la velocidad de la epidemia está llevada por este grupo, dejando atrás a otras personas que ya se han ido vacunando o que ya han aprendido a vivir. Y esto es muy importante porque el grupo de 16 a 45 años es casi la mitad de la población. Gran parte de este grupo todavía no está vacunado ni a corto plazo va a estar vacunado. Es el grupo que se mueve en las escuelas, que se mueve en las fiestas, que se mueve en las reuniones y que es quien más también se mueve de trabajo. Entonces, el potencial de que estas personas se muevan a lo largo de una ciudad o de un país cargando el virus es lo que nos puede dar esta superdispersión de la enfermedad. Cabe decir que hoy el 84% de los casos están ocurriendo en un grupo de edad que equivale al 54% de la población. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque si de este 54% de la población, si se me hospitaliza el 2%, voy a llevar al colapso hospitalario. ¿Por qué se me van a hospitalizar ahorita? Porque la mayoría de las personas de 60 y más ya están vacunadas. Y entonces, esto hace que el virus, ¿sí?, disminuya el ataque hacia el grupo vacunado y al incrementar la fuerza, algo que en epidemiología llamamos la fuerza de la infección, al incrementar la velocidad del virus en el ataque en este grupo que está en estos tres colores, que es, y repito, de 16 a 45 años, pues tarde o temprano los va a llevar al hospital, ¿sí? Y entonces estamos viendo manifestaciones raras. Claro, para que este grupo llegue al hospital, quiere decir que el tamaño de la epidemia es enorme. Aquí vemos igual, esta es la misma gráfica anterior, pero es qué proporción de los casos por semana es cada grupo de edad. Estos son los casos positivos y aquí vemos el efecto de la vacunación. Vean, a partir de la semana 1 prácticamente se empezó a inmunizar contra COVID en nuestro país. Y no fue sino hasta 14 semanas después que empezamos a ver que la proporción de casos en personas mayores de 66 años empezó a disminuir. Pero también hay que observar que empezó a aumentar la proporción de casos en chavos de 16 a 25 años. Y esto lo vimos nosotros con las graduaciones, terminando los ciclos escolares, las fiestas, los 15 años. Y es un grupo que se mueve mucho, que tiene pocos síntomas y a lo que me va a llevar este grupo es a enfermar a los papás, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Si ahora se me está enfermando los chavos que van desde preparatoria hasta universidad, pues los que van a pagar la factura inmediata son los papás de esos chavos, pueden ser los profesores o los jefes de esos chavos. Entonces, hay que tener en cuenta que tardó 14 semanas en observarse el efecto de la vacunación. Entonces, esto es bien importante porque no le podemos pedir a la vacuna un resultado poblacional inmediato. Ya vimos que como sea que lo esté haciendo en nuestro país, tardó 14 semanas en notarse el efecto. Pero algo muy importante, este efecto que ya vimos en los mayores de 66 años y que tardó 14 semanas, no necesariamente lo vamos a ver al mismo tiempo en grupos más chicos. De edad, perdón, grupos más jóvenes, porque el impacto depende de dos cosas, de la cobertura vacunal y de la efectividad de la vacuna. Si yo tengo vacunas que se están aplicando con menor efectividad, ¿sí?, y la cobertura es baja, entonces pues no voy a lograr ningún impacto. Entonces es muy importante tener la cobertura, una amplia cobertura en mayores de 18 años. Claro, para lograr una amplia cobertura en mayores de 18 años, digamos, simplemente en el rango de 16, bueno, 16 que ya se puede en nuestro país, a 55 años, pues necesitamos, dependiendo de la vacuna, entre 75 y 150 millones de dosis aplicadas.
Lo que sí ha venido a modificar de manera muy interesante la vacunación y que lo que queremos es la mortalidad. Estas vacunas que tenemos son vacunas que tienen dos beneficios muy grandes. El primero es reducir enfermedad grave y el segundo es reducir mortalidad, y esto sí lo hemos visto. Mientras en unas dos diapositivas anteriores aquí había un crecimiento, no lo estamos observando ahorita, este crecimiento de muertes. Y esto sí es importante porque las vacunas nos van a reducir o nos van a atrasar los casos graves y las muertes. Claro, si yo, porque la vacuna me está causando menos muertos, minimizo a la epidemia, entonces estoy en un problema, porque estoy mandando el mensaje de, está bien, nos vamos a infectar, pero no vamos a ir al hospital. Pues sí, pero si de repente se me infecta el 2 o el 3 o el 4% de jóvenes y adolescentes, pues entonces voy a tener un impacto en difunción. Igual, aquí vemos cómo, ¿sí?, empieza ya a haber un incremento en mortalidad en el grupo, ¿sí?, de 26 a 36 años. ¿Sí? Esto es muy importante. De hecho, ya desde los 20 años, que son los azulitos, se observa que ya la proporción de muertes, aunque tengo menos muertes que ocurren, la proporción de muertes que ocurre entre los 26, ¿sí?, y 55 años, desde más o menos la semana 21 o 22, es decir, desde hace 7, 8 semanas, es mayor. Y es mayor porque sí tengo a mi tercera edad protegida, pero tengo a estos chavos que se están exponiendo sin ningún control. Ahora, ¿qué ha impactado más, si la influenza o el COVID? Vean, en la última década en Estados Unidos, influenza ha causado entre 9 millones por año y 45 millones de hospitalización, de casos, entre 140,000 y 800,000 hospitalizaciones y entre 12,000 y 60,000 muertes. Bueno, si yo comparo qué pasó durante la década 2010-2020 con lo que únicamente pasó en el 2020 por COVID, COVID generó entre 6 y 29 veces más defunciones que influenza. Generó entre 5 y 27 veces más hospitalizaciones que influenza, pero con mucho menos casos promedios. ¿Sí? En el peor año de influenza en esa década en Estados Unidos, tuvieron 45 millones de infecciones. Aquí llegaron a 20 millones de infecciones. Y si nosotros vemos la tasa de hospitalización de influenza contra la tasa de hospitalización de COVID, sí, claro, para influenza de vacuna hay antiviral específico, es un 25% mayor. Entonces, vean el tamaño del problema que le generó a nuestro vecino del norte. ¿Qué tanto ha impactado nuestra mortalidad? Vean, aquí tenemos que Perú, Hungría y Bosnia son los 3 países con la mayor mortalidad. Se han muerto 600 personas por cada 100,000 habitantes, con una tasa de letalidad de 9, Hungría 300, Bosnia casi 300. Quiero aclarar algo. La tasa de letalidad estimada de COVID anda por ahí del 1%, 1.5. Si mi tasa de letalidad es mayor que eso, una de las causas claves es subregistro de casos. Es decir, entre menos muestreo haga, mi tasa de letalidad va a ser mayor y es un marcador indirecto de subregistro. Vean, de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, México se mueren 186 personas por cada 100,000 habitantes. Estos son 237,000 defunciones notificadas. Si yo le hago caso al INEGI, no a la Dirección General de Epidemiología, ya subimos al segundo lugar a nivel mundial, con 317 muertes por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? Ya son 400,000 muertes por COVID. Y si hacemos las proyecciones de muertes directas e indirectas, pues ya estamos hablando de 530 muertes por cada 100,000 habitantes. Entonces, vean el tamaño del problema que tenemos. Y uno de los causantes del incremento en muertes indirectas fue el manejar hospitales COVID y no COVID. Hoy sabemos que a nivel mundial la experiencia de estos hospitales COVID, no COVID, incrementa mortalidad y que lo mejor es tener hospitales mixtos. Y entonces calculamos que las muertes reales andan por allá para el día de ayer de unas 674,000. Y de hecho, estos son los datos hasta la semana 39 del año 2020 del INEGI y vemos cómo la curva de mortalidad de exceso, aquí vemos lo que será el canal endémico, las muertes, de hecho, desde el 2015 al 2018, vean cómo tenemos el doble de muertes en 65 y más, el doble de muertes en 45 a 64 años,
el doble de muertes de 20 a 44 años. O sea, a partir de los 20 años se nos han duplicado el número de muertes observadas con las esperadas, tanto si somos hombres como si somos mujeres. Ahora, voy a comparar datos de México de la mortalidad de influenza. Nosotros sabemos que la influenza H1N1 prepandémica en nuestro país mataba entre 13 a 14 personas por 100,000 habitantes. La influenza H3N2 y la influenza H1N1 postpandémica, pues entre 14 y 24 muertes por 100,000 habitantes y la otra entre 20 y 30 muertes por 100,000 habitantes. Estos son datos calculados de México. Si yo comparo el COVID, bueno, el COVID mata entre 15 y 29 veces más que influenza H1N1 prepandémica y entre 6 y 15 veces más que influenza AH3N2 que influenza AH1N1. Vean el tamaño del problema que tenemos, ¿sí? Y aquí habló el Andreu Comas, epidemiólogo, y vimos el impacto, pero ¿por qué esta tercera hora nos está llevando a este impacto tan grande? Y aquí va a hablar el Andreu Comas, virólogo. Y esto es por las variantes. ¿Por qué surgen las variantes? Si es un proceso natural y esperado. Si había algún tomador de decisiones en los sistemas de salud que no esperaba o no contó con el surgimiento de las variantes, pues no hizo su chamba. Nos estamos enfrentando a un virus de RNA, pero no a cualquier virus de RNA. Nos estamos enfrentando al mejor virus de RNA, es el virus de RNA más grande, y que tiene capacidad de corregir errores, cosa que otros virus de RNA no tienen. Para ponerlo en perspectiva, los virus de influenza mutan al doble o evolucionan 2 veces más rápido que los coronavirus. Entonces tenemos un virus que sí muta, pero tampoco como si fuera influenza, ¿no? Y mucho menos que si fuera, por ejemplo, VIH, ¿sí? ¿Por qué surgen las variantes? Muy sencillo. Porque lo que busca el virus evolutivamente es seguirse perpetuando, ¿ok? Si gran parte de la población ya tiene anticuerpos, ya sea por infección natural o por vacunación, o si surge otro virus, va a mutar un poquito más rápido para poder escapar del sistema inmune o para poder escapar del otro virus. ¿Por qué surgió la variante del Reino Unido? ¿Por qué surgió la variante de Brasil? ¿Por qué surgió la variante de la India? Porque de repente eran 3 países con gran cantidad de personas que ya habían tenido COVID, que de repente relajaron las medidas, la gente se empezó a infectar, pero el virus se encontró con mucha gente inmune. Entonces el virus tuvo que cambiar poquito, no mucho, poquito, para poder escapar a esta inmunidad colectiva. De hecho, el surgimiento de la variante Gamma en Brasil y de la variante Delta en la India se dio cuando se estima que la población tenía más del 70% ya había sido infectada. Es un proceso natural y entonces tenemos las variantes de preocupación y las variantes de interés. De hecho, la variante Delta primero fue variante de interés y ahora pasó a ser variante de preocupación. Y vean cómo, de hecho fue en abril, variante de interés y un mes después ya era variante de preocupación, ¿sí? Y la variante que llegaron y se fueron, que ahorita vamos a ver, en nuestro país fueron la alfa y la gamma. Antes de hablar de México, quiero comparar a América Latina, porque uno de los problemas es que cada país tiene un panorama de circulación diferente. Vean, aquí yo tengo Colombia. Colombia actualmente está llevado a la epidemia por 2 tipos de variantes, la 621, que no es una variante de preocupación, pero sí por la variante gamma. Veamos Perú. El brote de Perú está siendo llevado prácticamente únicamente por la variante de Perú, que es la C37. Brasil desde mediados de abril prácticamente solo tiene su variante, ¿sí? Y Costa Rica, como buen país tropical, tiene una mezcolanza de variantes donde predomina la variante alfa o que surgió en el Reino Unido, ¿sí? Y que es un excelente lugar para que vayan saliendo variantes. ¿Qué ha pasado en México? Vean. México llegó la variante original, que es la que está en naranja y en azul, y paulatinamente fue desapareciendo, y en gris se fue instalando esta variante, la 222.519, que es esta variante mexicoamericana, que es la que nos llevó el brote de diciembre. Y de repente llegó
gracias al turismo, la variante alfa, que fue creciendo lentamente hasta abril y alcanzar su pico en mayo. ¿Ok? La variante, ya después, a partir de mayo, en junio y en julio, ha ido desapareciendo la variante alfa. Y le digo, causó sobre todo el brote en lo que fue el Golfo de Cortés, ¿sí? Todo el Mar de Cortés, toda la frontera norte de México. Por la frontera sur nos llegó en gris, que fue la variante gamma, que se instaló en el centro de México, en el sur-sureste y parte del Golfo, ¿sí? Y prácticamente igual que la variante alfa, ya a partir de julio ha reducido. Ambas llegaron, la variante alfa y gamma, a tener su pico en junio. ¿Pero por qué desaparecieron? Porque rápidamente, de hecho, en abril llegó la variante gamma, perdón, la variante delta, la de la India, y rápidamente se apoderó del panorama. La primera quincena que la medimos en el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica era el 0.7% de las muestras. La siguiente quincena ya era el 1.4%, la siguiente quincena el 3.9%, la siguiente quincena el 34% y la siguiente quincena el 90% de las muestras. Hoy por hoy, este crecimiento tan abrupto que hemos tenido a partir de junio se debe a la variante Delta, porque es una variante que sabemos que en el mejor de los casos es entre 3 y 4 veces más contagiosa que el virus original, que aquí está en naranja y en azul. Sabemos que infecta a vacunados, pero con una infección en su mayoría más leve. Y sabemos que reinfecta a gente que ya tuvo COVID. Y sabemos que el periodo de incubación es ligeramente más corto y eso nos hace brotes muy grandes y muy rápidos. De hecho, este es un artículo periodístico que se ve en azul el incremento de la variante Delta, ¿sí? Con relación al porcentaje de los casos, y veamos la creciente de esta epidemia. Repito, este crecimiento exponencial que hemos tenido se debe a la presencia de la variante Delta. Variante Delta que, aunque nos digan lo contrario, ya empieza a aumentar la ocupación de camas hospitalarias, son todas las camas hospitalarias a nivel nacional, ya vamos de subidita. Hospitales que tengan entre el 50 y el 70%, perdón, de ocupación, ¿sí? Ya van subiendo las camas generales. Unidades médicas con mayor del 70% de ocupación ya van subiendo. Entonces, ya vamos viendo de manera desfasada que sí, estamos en un crecimiento muy brutal de casos, apenas empiezan a subir hospitalizaciones. Vean, aquí tenemos el efecto, estos son los estados ya con entre 50 y 70% de ocupación en camas generales, y aquí en amarillo igual entre 50 y 70%, pero ya tenemos estados con problemas de terapia intensiva, y eso que no tenemos un brote generalizado. Entonces ya va incrementando notoriamente la hospitalización, y entonces, ¿qué sigue? Pues que incremente la mortalidad. Aquí vemos cómo a partir del 13 de julio, yo veo cómo ya va incrementando aquí la mortalidad. Tengo cada vez mínimos más altos y máximos más altos. ¿Sí? Esta es la tasa de cambio de área. Este me sirve para ver todos los días cómo va aumentando la epidemia. Vean cómo tras esta línea, porque estuvimos pues prácticamente desde el 2 de junio hasta el 6 de junio, es decir, un mes, prácticamente sin cambio en mortalidad. Y después ha empezado lentamente, pero ha empezado a incrementar la mortalidad. ¿Por qué ha incrementado la mortalidad? Porque lentamente y no rápidamente, porque tenemos vacunas. Hasta hoy sabemos que la variante Delta disminuye la efectividad de las vacunas. Recientemente, me parece que fue el 21 de este mes, salió este artículo que lo que nos interesa es la columna de la variante Delta. Sabemos que sí reduce un poquito la efectividad. Esto es para, ¿cómo se llama? Para enfermedad. Pasa de un 90-92% con 2 dosis, 88%. Ahora, vean la importancia de tener las 2 dosis, problema que en México estamos teniendo. Tenemos un gran rezago de segunda dosis. Para la variante Delta con la vacuna Pfizer, la efectividad de una dosis es de un 35%, ya con 2 dosis es 88%. En el caso de la efectividad contra la variante Delta, contra la efectividad de la vacuna de AstraZeneca contra la variante Delta, vean,
pasa de un 75-80% a un 67% con 2 dosis. Y con una dosis la mitad es 30%. ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva? Número 1, necesitamos poner las segundas dosis. Tenemos 19 millones de vacunas ahí guardadas. Necesitamos poner las segundas dosis. Punto número 1. Punto número 2. Con 2 dosis tenemos muy buena efectividad para enfermedad leve y bastante buena efectividad para enfermedad grave y muerte. Pero el tercer concepto importante de esta diapositiva es que a pesar de estar vacunado me puedo infectar. Eso sí, claro, la probabilidad de que me vaya mal es baja. Entonces, a pesar de que yo esté vacunado, tengo que seguir utilizando el cubrebocas y cuidándome como si no estuviera vacunado. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones? Que cada país tiene una dinámica muy diferente en la circulación y en la evolución de las variantes. Y aunque a nivel mundial no hay un impacto todavía homogéneo en la circulación de las variantes, los efectos de Delta han sido muy importantes, ¿sí? Se tiene que incrementar la detección de infectados. No estoy diciendo de enfermos, de infectados, sintomáticos y asintomáticos, mediante PCR, no mediante antígeno. Hoy, por datos de andar cruzando con otros laboratorios, la tasa de falsos positivos de las pruebas de antígenos, que normalmente andan entre 20 y 40%, están entre 70 y 80%. En sintomáticos con la variante Delta. Se tiene que hacer obligatoria la PCR para entrar a nuestro país. Eso es de cajón. Tenemos que aislar obligatoriamente a todos nuestros casos confirmados, sospechosos y contactos. Esta es la manera de parar la transmisión. Tenemos que tener la utilización universal de cubrebocas y tenemos que incrementar la vigilancia genómica. Hoy nuestro país tiene 3 grandes ramas que están haciendo un gran esfuerzo por la vigilancia genómica, pero la tenemos que incrementar, porque sin vigilancia genómica no podemos saber el impacto que tiene la vacunación y la inmunidad de rebaño en la evolución del virus. No podemos saber si va a surgir una nueva variante, ¿sí? Y tenemos que saber cómo es que esta variante está modificando, ¿sí?, la interacción con el sistema inmune. Y eso nos los da la vigilancia genómica. A través de la vigilancia genómica yo puedo saber qué tan contagioso es un virus. Tenemos que incrementar la vacunación en 2 frentes. Segunda dosis. Hay que acabar de una vez con los esquemas incompletos y tenemos que vacunar a los mayores de 18 años. Y por último, la vigilancia genómica y la vigilancia epidemiológica deben de modificar las políticas públicas del control de la epidemia. Yo no puedo tener una política pública más laxa cuando hoy por hoy tengo una variante más contagiosa, una variante que en lugar de contagiar a 3 personas, contagio a 8, y en lugar de tener un periodo de incubación con una mediana de 6 días, la tengo de 3 días, ¿sí? Y bueno, muchas gracias.